mujer negra, favelada, madre soltera, recolectora de basura, escritora. Em sua obra Quarto de Despejo, Carolina de Jesús abre las puertas a su mundo, donde la pobreza extrema es un espectro constante y la supervivencia una lucha diaria. Su narrativa revela la dura realidad de la vida miserable de una favela de los años 50 y 60 en São Paulo, pero también de resiliencia y fuerza de una mujer que encontró en la escrita una manera de dar voz a sus experiencias y a todos aquellos que comparten su lucha. Quarto de Despejo, o Quarto de Basura, es una inmersión profunda en la naturaleza humana y su relación con la humanidad. Es el grito inaudible de desesperación de las voces marginadas. La miserable historia de la vida de la autora, la medida del tiempo la hace el hambre. Los días, meses y años pasan en una búsqueda incesante del próximo alimento. Me di cuenta que en la carnicería tiran creolina a la basura, para que los residentes de la favela no recolecten carne para comer. La miseria se desarrolla en un contexto degradante, angustioso, doloroso y humillante. No hay perspectivas de mejora. Ninguna. Los días simplemente no son los mismos, porque no hay garantía de que habrá comida y si la hay, si será suficiente para saciar el hambre. Los días mal vividos son consecuencia del cansancio y la fatiga por falta de alimentos. Empecé a sentir amargura en la boca. Pensé, ¿no son suficientes las amarguras de la vida? Parece que cuando nací el destino me marcó pasar hambre. Las noches de insomnio se deben al dolor del estómago vacío. No hay lugar para el amor, para el cariño. La vida se desarrolla con una carrera que parece no tener fin, hasta el punto de que la muerte se entiende como liberación del doloroso oprobio que se reproduce día tras día, incesante, incansable. Carolina trae en su relato el dolor de la favela, de la sala de desalojo, olvidada por la sociedad, abandonada a su propia desgracia. Allí en la favela, los días son siempre los mismos. Al igual el reloj que siempre vuelve al mismo punto, independientemente de los acontecimientos del día. No hay opción. Una vez pasada la digestión, más o menos lentamente, según la suerte del día anterior, el hambre volverá a instalarse en el pensamiento del habitante de la favela, que volverá a necesitar un lugar para un día más de vida. Pero la batería del reloj no es infinita. Se detuvo después de correr durante mucho tiempo, así como Prometeo. Fue condenado por los dioses a ser encadenado a una roca, pasando por el interminable dolor de desgarrar su carne cada día. La sociedad condenó a los pobres, pero por simples existencia, a existir de peor manera. Los mareos por hambre son peores que los mareos por alcohol. El mareo provocado por el alcohol nos obliga a cantar, pero el hambre nos hace temblar.
Me di cuenta de que es horrible tener solo aire en el estómago. Hambre. Hambre, derechos, personalidad, humanidad. ¿Es lo mismo la persona que el humano? El profesor Dr. Ricardo Rabinovich Berkman afirma en su trabajo Nuevas reflexiones sobre el concepto de persona que los conceptos jurídicos, como una creación cultural, están en el tiempo y en el espacio. Y de hecho, el concepto de persona, que fue adoptado por el derecho, ha sufrido numerosas mutaciones a lo largo del tiempo. La persona de los estoicos, por ejemplo, es un llamado a desempeñar un determinado papel en la vida. Y Carolina de Jesús, que interpretó a una miserable y hambrienta, podría haber desempeñado otro papel, como hizo tras del éxito de su libro. Acabó convirtiéndose en un personaje más alejado de la realidad del hambre. Sin embargo, a pesar de la existencia de múltiples personas, el hambre en sí es siempre la misma, un horror contrario a lo digno. El hambre de un ser humano es siempre el mismo, desde la antigüedad y para la posteridad. Y cuando pensamos en la relación entre el hambre y los derechos de la persona, el hambre, es decir, la realidad, se convierte en una ancla para la formación de cualquier pensamiento jurídico, o al menos debería serlo. Hay varias formas de evitar la realidad en el mundo jurídico, y una de ellas es la cosificación de determinadas personas. Así como el golem, que es un ser inacabado y animado por la magia de su creador, es un ser desechable, así también los seres miserables y cosificados también pueden considerarse menos personas para algunos. Carolina de Jesús describe esta cosificación. Los vecinos de mampostería miran con disgusto a los residentes de la favela. Noto sus miradas de odio porque no quieren la favela aquí. Que la favela distorsionó el barrio. Que está disgustado con la pobre. Después de describir la cosificación de los pobres, Carolina de Jesús llama la atención sobre la realidad de los otros, la realidad de que los otros insisten en no querer ver. Llama la atención sobre lo que efectivamente nos une a todos nosotros como seres humanos. Olvidan todavía que con la muerte todos se vuelven pobres. Aún sobre el color de la piel y hambre, dice: El blanco es el que dice ser superior. Pero, ¿qué superioridad tiene el blanco? Si el hombre blanco siente hambre, el hombre negro también. La naturaleza no selecciona a nadie. El hambre es humana, es decir, está debajo de todas y cada una de las personas. Y es por eso que el hambre es una de las cosas que le da a todas y cada una de las personas el adjetivo de humano. Se puede ver cómo la favela es un lugar hostil, olvidado por los representantes del pueblo. La violencia es muy alta en ese lugar. Ella denuncia varias veces que el sexo es explícito frente a los niños, que sus hijos son amenazados con golpes por parte de los vecinos, y a diario, hecho que ella no tolera, pues nunca amenazaría a ningún niño. Los maridos la obligan a sus esposas a pedir limosna y aún así golpeándola frecuentemente con consumo de alcohol excesivo. Alexander comenzó a golpear a su esposa. La señora Rose intervino. Él dio patada del pie en los niños. Cuando iba a colgar a la señora Nena, la señora Rose llamó ayuda. Entonces el soldado Edison Fernández fue a pedirle al señor Alexandre que no golpees a su esposa. No obedeció y amenazó al soldado con un cuchillo. Edison Fernández lo bofeteó.
posible notar que Carolina María de Jesús no menciona en su obra ni alude a delitos tan comunes hoy en día como el narcotráfico, el dominio de facciones y el uso de narcóticos. En el texto del escritor se puede ver que la violencia es un carácter propio que tiene gran presencia a lo largo de la obra, al igual que el hambre y la pobreza. Las reuniones de los residentes de las favelas implican palos, cuchillos, piedras y violencia. Ella informa que los jóvenes de ese lugar tienen poca o ninguna perspectiva, ya que a menudo ven a jóvenes de 15 y 18 años sentados en el césped planeando robos, otras veces denuncia amenazas, peleas, golpes, incluso vecinos que les tiran heces a sus hijos por despecho. Durante el día, jóvenes de 15 y 18 años se sientan en el césped y hablan sobre robo. Y ya intentaron robar el emporio del señor Raimundo Güello. Y uno se quedó estampado con una bala. La obra de Carolina María de Jesús es un libro de gran importancia actual, incluso para los estudios sociológicos, donde la violencia, el crimen y el hambre tienen un terreno fértil. Cuando los políticos solo aparecen en época electoral, el pueblo es entonces olvidado sin prestar atención a lo mínimo necesario para garantir la dignidad de la población. Alrededor de 60 días del diario de Carolina tiene pasajes relacionados con enfermedades y padecimientos físicos y mentales, así como con muertes. En otras palabras, aproximadamente una cuarta parte de la vida de Carolina la vive en contacto directo con estas penurias. Era impresionante la cantidad de enfermedades y dolencias que padecía Carolina, y aun con ellas insistía en salir a trabajar, pues de lo contrario no habría podido poner comida en la mesa para ella y sus hijos. Gané unos huesos de la carnicería. No estoy bien. El pueblo de la favela ya sabe que estoy enferma. Pero nadie aparece para ayudarme. Una situación muy común entre las personas que necesitan asistencias ofrecidas por autoridades públicas es ser remitido de un lugar a otro sin éxito. En la obra, en momentos en que se encontraba enfermo, el personaje tuvo que visitar las oficinas de servicio social, gastando su dinero en transporte y teniendo que regresar nuevamente al primer lugar. Vine aquí a pedir ayuda porque estoy enferma. Enviásteme a la avenida Brigadeiro Luis Antonio, fui. La avenida Brigadeiro me dijo que fuera a la Santa Casa. Y gasté el único dinero que tenía en conducciones. El señor Alcides gritó: arréstenla. La causa de la muerte de Carolina fue un ataque de asma. Racionando correctamente, casi nunca. Ella va al médico y nunca mencionó tener asma en ningún momento de su texto. Entonces, imaginemos que si hubiera tenido acceso a un sistema de salud público de calidad y descubriera que tenía asma, podría haber vivido más. Sin embargo, es imposible esperar a que llegue esta oportunidad para alguien que ni siquiera sabe qué va a comer ese día. La escasez de alimento hace que Carolina enferme varias veces a lo largo de su vida. La lucha contra el hambre es una de las mayores causas, directa o indirecta, de enfermedades y malestares entre la gente de la favela. Carolina todavía tiene esperanza de mejor sistema básico de la salud, esperanza que todos puedan comer bien, esperanza de saneamiento básico. Qual realidade
analiza Carolina María de Jesús, una realidad muchas veces olvidada o siquiera recordada por el restante de la sociedad. Y en ese punto viene una realidad de exclusión social y principalmente estigma por ser pobre, negro y favelado. Así, Carolina fue como se percibe una mujer invisible, o sea, sin lugar, excluida, ni en la pobreza y ni tras el éxito de Cuarto de Basura. Fue reconocida como una poetisa o tiene mejores condiciones materiales para existencia. En la secuencia de la obra, en 5 de junio dice que las lágrimas de los pobres conmueven a los poetas. No conmueve a los poetas de salón. Pero los poetas de la basura, los idealistas de las favelas, un espectador que mira y observa las trayectorias que los políticos representan en relación con el pueblo. Carolina entonces critica a los políticos, critica a los poetas que hablan de las favelas, por lo que crea una fotografía que estigmatiza ese pueblo. Ella ve así que todo que dicen ellos son cosas que parecen agradar a ese pueblo y encantar a una población rica, pero nada se resuelve en términos de asistencia social. Ella, con su sufrida vida, verifica que además de la exclusión social, hay también la exclusión de las mujeres y madres, tanto que dice: solo leo nombres masculinos como defensor del país. Entonces le dije a mi madre: ¿por qué no me haces convertirme en un hombre? Ella dijo: si pasas bajo el arco iris te conviertes en hombre. Cuando apareció el arco iris corrí hacia él. Pero el arco iris siempre se alejaba. Como los políticos alejados del pueblo. Cansé y me senté. Luego empecé a llorar. Volvería y le diría a mamá: el arco iris se aleja de mí. Somos pobres, llegamos a la orilla del río. Las orillas del río son lugares de basura y gente marginada. La gente de la favela es considerada marginal. Ya no se ven cuervos volando a lo largo de las orillas del río, cerca de la basura. Los hombres desempleados reemplazaron a los cuervos. Bueno, ella comenta también aún acerca de la exclusión de los estigmas, que diciendo: la favela desvirtuó el barrio, les da asco la pobreza. La plaga de los habitantes de los barrios marginales se afianza. El habitante de la favela no es tonto, pero está vacunado con sangre de burro. En eso es importante destacar Dr. Ricardo Rabinovich Berkman en su artículo La Constitución Ninguneada, donde dice que se han producido cambios de viento en la realidad y el máximo de actitudes es el ninguneo de los fenómenos de molesta evocación. Lo que se muestra queda como un retazo caprichoso y difícil de entender de la vida social. En definitiva, y aunque duela, una verdadera mentira de aquellas que consisten en ocultar una parte esencial de la verdad. Y concluye con una citación de Octavio Paz: el ninguneo es una operación que consiste en hacer de alguien ninguno. La nada de pronto se individualiza, se hace cuerpo y ojos, se hace ninguno.